Why did you kill those people? Convirtió la ciudad de Los Ángeles en un verdadero infierno. Adoraba al diablo y obligaba a sus víctimas a decir lo mismo y dejaba pintas satánicas en las escenas del crimen. Le quitó la vida a 14 personas, mientras pagaba $14 de renta por vivir en el piso 14 del hotel maldito, el Hotel Cecil. El mismo lugar donde fueron vistas por última vez Elisa Lam y la Dalia Negra. Por su culpa, la banda AC/DC fue cancelada. Si quieres conocer la historia completa del acosador nocturno, no te vayas y comparte este video. Mi nombre es Sol Rivas y recuerda que tenemos una cita en Twitch y en Kick a partir de las 7:30 de la noche de lunes a viernes. Su nombre era Ricardo Leiva Muñoz Ramírez y nació el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, esto en Estados Unidos. Era hijo de inmigrantes mexicanos y su papá era un ex policía de Ciudad Juárez con problemas de alcoholismo que golpeaba a su esposa e hijos hasta cansarse. Cuando Richard era muy pequeño, sufrió un fuerte golpe en la cabeza mientras jugaba en el parque, que le provocó convulsiones. Al ser diagnosticado con epilepsia, Richard adquirió un profundo miedo a la muerte y en un intento por superarlo comenzó a visitar cementerios desde muy temprana edad. Además, en la escuela era rechazado por sus compañeros, ya que no podía jugar y correr. Esto lo convirtió en un niño tímido y solitario. Obviamente, el rechazo comenzó a generar en Richard sentimientos de odio, venganza y frustración. Él tenía un primo mucho más grande que él, llamado Miguel Ramírez, quien se convirtió en su único amigo y ejemplo a seguir. En 1972, cuando Richard tenía 12 años, su primo Mike regresó de la guerra de Vietnam, obviamente con estrés postraumático. Comenzaron a pasar mucho tiempo juntos, fumaban marihuana, mataban animales y por las noches se metían a casas a robar. Mike le enseñó a Richard cómo usar cuchillos, combatir cuerpo a cuerpo contra alguien y a cazar presas sigilosamente. También le enseñó muchísimas fotos de mujeres, a las cuales había golpeado, sometido, violado y asesinado durante la guerra. Las fotos y relatos de su primo excitaban sexualmente a Richard, que fantaseaba con saber qué se sentiría quitarle la vida a alguien, y en poco tiempo dejó de imaginarlo, porque vio a su primo asesinar a su esposa. Cuando Richard tenía 13 años de edad, vio cómo su primo, que estaba drogado, comenzó a discutir con su esposa. Ella le decía que contarle estas historias a Richard no estaba correcto y por eso inició la discusión. De pronto Mike se hartó, tomó una escopeta y le disparó a su esposa directamente en la cara, arrebatándole la vida inmediatamente y marcando a Richard de por vida. Mike fue detenido y enviado a un hospital psiquiátrico, ya que se determinó que el crimen lo cometió ya que sufría de estrés postraumático por la guerra. Y con los maltratos de su padre y el rechazo de su madre, Richard no aguantó mucho tiempo más en su casa, por lo que comenzó a vivir en la calle desde los 15 años de edad. En las calles se convirtió en satánico. Decía que Satanás era la única fuerza estabilizadora en su vida y que él había creado la música antes de ser arrojado al infierno. A Richard le encantaba la música, especialmente la banda AC/DC. De hecho, la banda fue satanizada y cancelada por su culpa, pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Por cierto, deja tu like y comparte este video antes de que se te olvide. Richard se mudó a Los Ángeles, donde siguió cometiendo crímenes como robar, acosar personas e incluso secuestró por unas horas a unos niños simplemente para divertirse. En 1984, cuando Richard tenía 24 años de edad, ya había estado varias veces en la cárcel por robo, posesión de drogas e intento de violación. Y fue en ese mismo año, 1984, que se convirtió en un despiadado asesino. Su primera víctima fue una niña de 9 años, a la cual llevó con engaños al sótano del edificio donde vivía. Ahí abusó de ella y le quitó la vida con un cuchillo. Nadie supo que Richard había sido el responsable hasta 25 años después, en el año 2009, gracias a los avances de la tecnología y a una prueba de ADN. El 28 de junio de 1984, atacó a su segunda víctima, Ginny Winkle, una señora de 69 años que había dejado la ventana abierta porque hacía muchísimo calor y pues Richard se metió a su casa por ahí. La atacó, abusó de ella y la acuchilló. De hecho, le cortó el cuello hasta casi separarle la cabeza.
Luego Richard se tomó un descanso de 10 meses y la policía hasta el día de hoy no sabe con certeza si lo hizo para tomarse un respiro o si hay más víctimas y no lo saben. El 17 de marzo de 1985, Richard entró a la casa de 3 jóvenes estudiantes. En el garage, le quitó la vida a Daeli Okazaki con un arma de fuego. También le disparó a María Hernández de 22 años de edad, quien fingió su muerte y logró sobrevivir. De hecho, tiempo después, ella fue una de las personas que ayudó a identificar a Richard. Y en esta escena del crimen, Richard dejó una pista muy importante: una gorra con el logotipo de AC/DC. No sintiéndose satisfecho con su crimen, una hora después salió y volvió a atacar, quitándole la vida a Tsai Lian-yu en plena calle. Tan solo 10 días después, el 27 de marzo, volvió a atacar. Esta vez entró a la casa de un matrimonio italiano mientras dormían. Ahí le disparó a Vincent Zazzara, de 64 años de edad, y luego abusó de su esposa Maxine. Luego la apuñaló y le sacó los ojos mientras seguía con vida. Lo peor fue que años más tarde, cuando Richard fue juzgado, contó esta parte de haberle quitado los ojos a su víctima con una sonrisa macabra en el rostro. Lo que hacía sumamente peligroso al acosador nocturno era su modus operandi. Nunca atacaba de la misma manera, ni con la misma arma, y no existían patrones. A veces se llevaba cosas de las casas para fingir que era un robo. Tampoco tenía preferencias en cuanto a sus víctimas. Le daba lo mismo matar a un niño de 9 años que a una niña, una mujer, un adulto, un viejito o lo que fuera. Lo único que hacía del mismo modo era entrar a las casas durante las noches. Y esto despistaba muchísimo a la policía, que no tenía ni idea que se trataba de un asesino en serie. Pero todo cambió cuando comenzó a dejar pentagramas y símbolos satánicos en las escenas del crimen. Pero lo que realmente hundió a Richard Ramírez es que le encantaba dejar sobrevivientes. En abril de 1985 atacó a William y Lily Doy, de 66 y 63 años de edad. Afortunadamente, Lily sobrevivió y logró dar la descripción de su atacante. En este punto, los medios de comunicación comienzan a alertar a la población de un posible asesino en serie, al cual apodan el acosador nocturno, y en inglés, The Night Stalker. Un dato curioso de Richard Ramírez es que vivió en uno de los lugares más embrujados y malditos del mundo, el Hotel Cecil. Incluso hay rumores de que un día llegó todo ensangrentado al lobby del hotel, y pues como era un lugar de vagabundos y de destrucción, pues nadie hizo nada, se les hizo como muy normal. El 24 de agosto de 1985, Richard cometió su último crimen. Esa noche entró a la casa de Inés Erickson y su prometido, William Carnes. Entró a su habitación mientras dormían y le quitó la vida a William de 3 disparos en la cara. Y mientras Inés quedó en shock, aprovechó para torturarla. Le robó el dinero que había en la casa y decidió dejarla con vida. Inés se asomó por la ventana y logró ver el carro en el que viajaba Richard Ramírez, un Toyota color naranja. Inés corrió a la policía a contarles todo y también les dio una descripción detallada de su atacante. La policía encontró el carro cerca de la zona, estacionado en un McDonald's. Tomaron sus huellas dactilares y coincidían con un delincuente recurrente, Richard Ramírez. En este momento, los medios de comunicación ponen la fotografía de Richard por todos lados, pero él no estaba enterado porque se había ido a Tucson a visitar a su familia. Cuando regresó a Los Ángeles, entró a una licorería. Ahí vio su fotografía en un periódico y entró en pánico. Tomó un camión para regresar a su casa y ahí todas las personas comenzaron a observarlo fijamente, hasta que pues se pararon de sus asientos para intentar agarrarlo y Richard intentó escapar bajándose del camión. Richard fue perseguido y casi linchado por la población, hasta que llegó la policía para impedirlo y detenerlo. Según un judicial llamado George Thomas, que estuvo presente cuando interrogaron a Richard, este se la pasó durante todo el interrogatorio tarareando una canción famosa de AC/DC llamada Night Prowler, que justamente habla de un merodeador nocturno. Además, recordemos que una gorra había sido encontrada en una de las escenas del crimen perpetradas por el acosador nocturno. Esto hizo que los medios de comunicación y las personas satanizaran a la banda AC/DC, que de hecho tuvo que cancelar algunas presentaciones por culpa de Richard Ramírez. Esto sumado a que Richard cometió sus delitos en la época del fenómeno llamado Panic Satanic. Su juicio fue uno de los más mediáticos y complicados. Duró casi 3 años y además fue televisado. Inició el 30 de enero de 1986 y terminó el 3 de octubre de 1989. Esto porque Richard cambiaba constantemente de abogados
y porque hubo varias irregularidades durante el juicio, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado, y la gente pensaba que Richard Ramírez había tenido algo que ver estando dentro de la cárcel. Además, Richard decía que era el diablo, se pintaba símbolos satánicos y se reía de todos los crímenes que había cometido. El 3 de octubre de 1989, Richard fue acusado y encontrado culpable de 14 asesinatos, 14 allanamientos de morada, 9 violaciones, 5 robos, 5 intentos de homicidio, 4 actos de sodomía y 2 secuestros. Por esto fue sentenciado a 19 penas de muerte. Y al escuchar su sentencia, Richard dijo unas palabras emblemáticas: Lucifer habita en todos nosotros, no lo entienden y no se espera que lo hagan porque no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de ustedes, más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los errores del acosador nocturno y no tengan piedad. Seré vengado. No pasa nada. La muerte siempre estuvo presente. Nos vemos en Disneylandia. ¿Refiriéndose al infierno? Vivió durante 23 años en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín en California. Muchas mujeres lo consideraban muy atractivo, le mandaban cartas e incluso él vendía sus propias playeras de bandas de rock autografiadas. De hecho, Richard se casó con una fanática llamada Doreen Lioy y tuvieron un hijo en 1996. Algunos expertos dicen que Richard poseía trastorno de personalidad antisocial. Finalmente, el 7 de junio del año 2013, Richard murió de cáncer a los 53 años de edad, por linfoma y un fallo hepático. Richard es uno de los asesinos seriales más populares de la historia. De él se han hecho infinidad de documentales, películas, y ha sido representado en series famosas como American Horror Story y muchas otras. Y este año, 2024, el acosador nocturno volverá a aparecer representado en el cine, esta vez en la trilogía X del maestro del terror Ti West, específicamente en la película Maxine. Y no dudaría que este horrible sujeto siga apareciendo en muchísimas películas, documentales y canciones, porque sí, hay canciones inspiradas en el acosador nocturno. Si conoces alguna canción o película que esté basada en algún otro asesino serial, déjalo en los comentarios. Yo espero que te haya gustado este video y te recuerdo que tenemos una cita en Twitch y Kick todas las noches a partir de las 7:30. Mi nombre es Sol Rivas y yo te deseo una escalofriante noche y te mando un besito sabor a boing de mango. Adiós. We are all evil in some form or another.